Fe, esa facultad que nos permite creer cosas que sabemos que son falsas. La magia de la ficción en el llamado de la sangre. Anton Chekhov decía que el arte de escribir consiste en decir mucho con pocas palabras. El llamado de la sangre pertenece al narrador ancashino Edgar Norabuena Figueroa. El autor, además, combina la ficción moderna y contemporánea. A esta publicación se pueden añadir también de su autoría más de una docena de libros como los poemarios El grito del silencio 1997, Itinerario de la gaviota cansada 2000, La plaqueta hominis 2001 y del cuentario titulado El huaico que te ha de llevar 2007 y Fuego cruzado 2019. Además, dirige la revista de creación literaria Letra Libre. Su labor literaria ha merecido reconocimientos literarios en el ámbito local, nacional e internacional, entre las que destacan el Poeta Joven de la Región Chavín 2002, Segundo Concurso de Narrativa Breve y Identidad Ancashina 2006, 13º Premio Internacional de Cuento Carmen Báez, México 2006 y finalista del primer concurso de relatos breves Atina, Chile 2007. El llamado de la sangre de Edgar Norabuena está constituido por muchos cuentos, siendo específicos por 12 cuentos y 6 microficciones. En su interior contiene 3 partes esenciales como In nomine Patrix, compuesto por 10 cuentos, en Etis Filii encontramos 4 cuentos y 3 microficciones, y en Etis Spiritus Sancti aquí solo encontramos Pesadillas de Santiago Gaviota, que está estructurado con 6 capítulos. Con estos relatos, Norabuena confirma esa capacidad peculiar que tiene para configurar historias a partir de situaciones aparentemente cotidianas, familiares, obsesivas y disruptivas. Los conflictos a los que se ven acometidos los personajes de estas ficciones evidencian la compleja angustia existencial en la que las épocas de crisis someten a los seres humanos para poner en evidencia lo mejor y peor de sí mismos. En el primer apartado, In nomine Patrix, encontramos temas de la desintegración familiar y el amor consanguíneo, como en el cuento Pater Noster, que vemos el sacrificio de un padre que al final es devorado por su propia familia, o en Palabritis, que se refleja el gran problema de este ciclo, donde la gente habla pero no sabe escuchar. En Et Fili, segundo apartado, se presenta temas de la microficción, donde encontramos intertextualidad, como en Metamorfosis, que se presenta el tema de lo viril, o en Pedagogía Fatal, que encontramos también el tema de lo absurdo. Y por último, en el tercer apartado, Etis Spiritus Sancti, Pesadillas de Santiago Gaviota, es uno de los cuentos con una buena prosa surrealista, apocalíptica y pesimista, además de la presencia constante de la muerte. Vimos su versatilidad en la narración. Cada uno de los cuentos se nos presenta con una parodia para dar énfasis al tema que quiere tratar y ser así persuasivo. Edgar Norabuena rompe con la cosmovisión andina, muy característico de este escritor ancashino, para adentrarse al mundo ficcional contemporáneo, caracterizado por los valores de la originalidad y ruptura frente a los de la tradición y continuidad, reflejando así la época de crisis en la que nos encontramos. Por ejemplo, al hablar de seres ficcionales como vampiros, zombies, fantasmas, caníbales, entre otros. Además, se presenta un conflicto estético haciendo uso de la metaficción y el surrealismo que busca la unión de la realidad con la fantasía y la imaginación. En cada uno de los nombres de cada apartado utiliza el latín para darle una estética, como en In nomine Patris, que significa en el nombre del Padre, en Etis Filii, que significa del Hijo, y Etis Spiritus Sancti, que significa y del Espíritu Santo. El autor tiene como propósito ampliar su aspecto narrativo, quiere ser considerado como un autor verosímil. Ese propósito lo impulsó a escribir las metaficciones usando diferentes estilos que contribuyan en la creación de su obra. El llamado de la sangre está relacionado con el movimiento surrealista, ya que en cada uno de sus microrrelatos cuenta con ficción.
Se representa como un libro versátil, ya que juega con los estilos, la microficción, fantástico, terrorífico y toques de literatura gótica. El libro nos puede dar a entender todo el proceso por el que estamos viviendo actualmente en el ámbito de la salud, la educación, etc. Cada metaficción tiene una enseñanza, como también una especie de sátira, comedia hacia los autores surrealistas. Como el mismo nombre de este libro, El llamado de la sangre, lo dice, es un llamado al lector, un llamado a la reflexión. Nos hace falta reflexionar sobre ciertas cuestiones de la vida, como en Palabritis, o como en el cuento El llamado de la sangre, cuando hace referencia a que la sangre siempre va a llamar a la sangre. Y esto se ve reflejado en este contexto de la COVID-19, que constituye un fenómeno con consecuencias extraordinarias en todos los órdenes. Nuestra sociedad está muy azotada y solo nosotros podemos salvarla. Es por eso que este libro nos obliga a una reflexión y meditación para mejorar distintos aspectos tanto personales como sociales, quitando lo antagónico y polarizado que somos. El llamado de la sangre parece ser un intento del autor para combatir la demanda de relatos extensos y ostentosos que ocupan en gran parte los reflectores para el mundo editorial, también incursionar en nuevas corrientes y géneros literarios. Frente a esto, publicar un libro de microrelatos es atrevido. Hay relatos que tienen menos de una página de extensión, pero otros que se alargan hasta por 15 páginas. ¿Qué tipo de criterios se usó para escoger los relatos que conforman este libro? Podríamos argumentar que tal vez solo se trate de una recopilación sin más, pero no lo es, ya que nos indica otra cosa, pues está dividido en 3 partes que hacen referencia a la oración del Padre Nuestro. Además de un orden temático en los relatos, tratándose temas sobre la separación o el conflicto familiar, la desconfianza y la duda, las certezas y sus contradicciones, lo fantástico con la realidad urbana. Todo esto lo encontramos como un aspecto estilístico y temático en la obra, además de jugar un papel importantísimo en la psicología de cada personaje que nos presenta el autor. Lo que más llama la atención de la obra es que en cada cuento el lector se puede sentir sumamente identificado porque los temas tratados son los que nos pasa a diario y la forma de narrar los acontecimientos genera intriga. El tono que utiliza es misterioso y emotivo. Puede que algunos cuentos parezcan superficiales, pero están cargados de simbología e historia. Otro punto llamativo de la obra es que con estos relatos, los personajes de estas ficciones ponen en evidencia lo mejor y peor de sí mismos. Observados desde retratos turbios, los personajes de estos textos no son reconocibles tan cercanamente por obra y gracia del rito creativo del que no se puede salir ni indemne ni indiferente como lector. Cada uno de los cuentos generó apego en cada uno de nosotros, por lo que ya antes mencionado, con respecto al narrador, llegó a ser muy reflexivo, principalmente porque abarca la condición social, familiar y cultural de nuestras tradiciones.